¿Listo? Buenas noches y bienvenidos a Podcast Emporium de Novelas Ligeras. Soy Mictu, el presentador de este podcast, y hoy tenemos, como siempre, al invitado incomparable de honor, a mi querido amigo Acme. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Otra vez aquí participando. Sí. Ya vamos, ¿cuántos capítulos? Vamos, 6, ¿no? Vamos un chingo ya. Sí. Bueno, sí, un chingo para mí porque yo soy el que él nomás escucha. Ajá. Bueno, como esta semana he estado un poco obsesivo con la wea de la arañita, vamos a continuar otro capítulo más de eso, con el que se vio la tercera, y creo que si me da ganas haré una cuarta, pero es que de ahí para adelante creo que esperaré que termine el autor toda la serie. Bueno, ya. Entonces, hoy es la tercera parte de Komu Desuga Nanika. Nos quedamos en la evolución de nuestra querida Komoku a Aracne. Qué chido. Bueno, comencemos. Después de que Komoku haya formado el pacto con el rey demonio Ariel para estar en un estado de paz, después de que Ariel se haya cansado de intentar matar a Komoku y que se haya fusionado con su mente paralela, comienza el viaje hacia la capital de Sariella, donde Sofía, la vampiro, que desde ahora le vamos a llamar Vampi, porque en la novela Komoku le llama Vampi a Sofía, no le llama Sofía, le dice Vampi, y a Merafosis le dice Mera nomás, así que le vamos a utilizar esos términos. Ya, y entonces Vampi es como el dueño de Mera, porque Mera le juró lealtad a los padres de Vampi. Y entonces se van a dirigir a la capital de Sariella porque tienen que ir al reino demoníaco, porque Ariel tiene que volver a su puesto en sí. Y entonces le propone a Vampi que hasta que lleguen a Sariella le entrene a Komoku, y que cuando lleguen a Sariella, Vampi tiene que tomar la decisión de quedarse viviendo como humana o ir al reino demoníaco y ser como la protegida de Ariel, así. Y entonces eso le proponen a Vampi. Claro, imagínate ser Mera y que tu amo o ama sea una bebé. En verdad es una reencarnada que tiene como 16 años, yo creo. Por ahí. Sí. No, weón. No. Bueno. Entonces aquí comienza el transcurso, las pequeñas aventuras del grupo de Komoku hasta Sariella. Y aquí comenzamos poco a poco. Primero, como Komoku ya sabe lo que va a pasar, o sea, ya sabe que el mundo se está destruyendo y que la forma más fácil de sobrevivir sería que estés de OP. Lo que hace en este caso es que a Vampi le entrena, o sea, le pone hilos y le hace hacer ejercicios así, desde salvaje. Y entonces comienza con esa explicación. Pero pasa que Sofía, bueno, sí creo que me acostumbro a Sofía. Bueno, Sofía está muy desacuerdo con el entrenamiento que hace Komoku, porque, o sea, es muy extremo y casi siempre lo deja casi muerta, en otros términos. Y es y por eso siempre está disgustada con ella. Pero Ariel le explica, o sea, como qué pasa, por qué hace ciertos entrenamientos y cómo le va a mejorar. Y es como la típica chica disocial o persona, chica que no habla con nadie, que es muy tímida al hablar. Nunca he conocido a una persona así, ahora que lo pienso. Pero pasa eso y es como que nunca dice nada y solo hace los movimientos así. Y es por eso que Sofía siempre está muy indispuesta con ella.
pero Ariel es como su salvavidas que le explica específicamente lo que está haciendo. Bueno, pasando con eso, entonces Kumoku empieza a entrenar a Sofía para aumentar sus habilidades poco a poco. Y entonces, en esto pasa mucho tiempo, sinceramente. Y entonces en sus viajes pasa que no pueden ir por el camino humano porque imagínate, ves a la reina demonio junto a junto a un monstruo mitad humano, mitad araña, mientras lo agarra mientras un vampiro agarra un bebé. Qué buena escena. Bueno, hay otra escena mucho mejor, pero. Y entonces por eso van como en caminos muy, muy separados. Entonces, pero pasa que cuando van al primer pueblo, porque, o sea, necesitan conseguir comida, así más o menos. Y entonces lo que hace Ariel es le invoca a 2 arañas y marionetas y se les deja para que cuiden a Kumoku. Luego los demás se van al pueblo humano para conseguir materiales para sobrevivir. O sea, como algún que otro, o sea, suministros así. Entonces pues, se van al pueblo y Kumoku está ahí de triste porque no puede ir. Y entonces aquí primero desde la perspectiva de Kumoku, ella saca un chingo de carne y empieza a cocinarla y luego está mirando ahí a las arañas y empieza ahí a sobornarlas, a traerlas para eso. Y así, y entonces de esta manera forman una bonita amistad las arañas y Kumoku. Pero por otro lado, desde el punto de vista de Sofía, Mera y Ariel, que están yendo al pueblo, no es tan sencillo. Principalmente cuando llegan a la posada pasa que Mera, al ser un vampiro normal, necesita consumir sangre. Y entonces su ética humana está entre no saber si de verdad tendría que comer, si de verdad tiene que chupar sangre o no lo va a hacer. Y entonces Ariel le dice que ¿por qué duda tanto? O sea, ¿por qué dudas tanto? O sea, si tú sirves a tu mamá, tienes que hacer todo por ella. Algo así le dice. Y entonces Mera está como, es verdad. He jurado proteger a Sofía. Entonces dice que ahí mismo se plantea que si él no logra conseguir sangre esa noche, es probable que nunca lo vuelva a conseguir, nunca lo vuelva a superar esa barrera. Entonces va en la noche y secuestra una damisela y se lo come toda la sangre, así. Bueno, no toda, o sea, chupa lo suficiente para sobrevivir y luego le borra la memoria con un ojo. O sea, qué mamada. O sea, ser dragón, ser vampiro directamente te da un ojo que hipnotiza a las personas. Eso sí está chido. Por cierto, Sofía no tiene que consumir sangre porque es una vampiro progenitor y los vampiros progenitores no necesitan eso. Y de paso, Mera tiene que cubrirse siempre con una capucha que hizo Kumoku porque le afecta el sol. Pero Sofía no. Sofía puede parecer un humano normal, pero Mera no. Así. Y entonces, así es como Mera acepta su dicha de. Bueno, no la acepta, está como. Aún tiene su ética humana, pero ya más liviana, así. Bueno. Entonces, por otro lado, Kumoku ve que al parecer Sofía está muy apegada a Mera, o sea, demasiado, y tú dices, ¿what? O sea, Sofía es como que ama mucho a su sirviente, o sea, lo ama tanto y es como que si no le presta mucha atención, o sea, es demasiado egoísta Sofía, tanto que desarrolló la habilidad celos y es como, ¿what? ¿Por qué desarrollas esa habilidad celos? O sea, celos es como una habilidad la cual sella una de esas habilidades y su evolución es uno de los 7 pecados, una de las habilidades de los 7 pecados capitales. Y son muy peligrosas, sinceramente. Sí,
Ariel, y Ariel siempre les remarca eso a, a Sofía, porque dice que las habilidades de los 7 pecados capitales afectan al comportamiento de la persona. Bueno, y entonces aquí mientras todo esto pasa también, como Q se hace amiga de las arañas títeres, o sea, esos que... Y entonces pasa que mientras está con las arañas títeres empiezan a hablar, empiezan a comunicarse. Obviamente como Q no habla para nada, mucho protagonista que no habla con nadie. Hikikomori. No. Ya. Y entonces pasa que entonces como que se empieza a ayudar, se piensa un rato y dice, o sea, está ahí viendo a los arañas y dice, ¿por qué las arañas parecen más femeninas que yo? O sea, si no tienen ningún rasgo facial. Y entonces se empieza a pensar eso y luego dice, esto no va a quedar así. Y entonces hace un vestido muy bonito y se lo pone y todo, y las arañas margaritas la ven y dice, oh, bravo. Exacto. Y entonces pasa que con eso las arañas marionetas intentan imitarla y como el nivel de Kumoku de hilo divino es muy superior, no pueden hacerlo bien y Kumoku les ayuda así. Y entonces es como que ahí cada vez que van a un poblado empiezan a hacer ese como convivencia. Y al parecer son 4 arañas títeres que invoca Ariel. Entonces estas se ponen turnos para estar con Kumoku cuando ven que es conveniente, así. O sea, cuando llegan a un poblado y Kumoku se queda sola. Pasa eso. Y entonces ahí Kumoku les empieza a crear vestiditos así de bonitos y ve que también que los cuerpos marionetas que están hechos las arañas están hechos de telaraña. Y entonces Kumoku también empieza a volverlos a recrear y quiere darle la textura para que parezca un humano, literalmente. O sea, ¿qué tan aburrido tienes que estar para eso? Ya, pero prosiguiendo aún con eso, pasa que Kumoku, desde que está en ese viaje con Ariel, no está subiendo muchos niveles, pero sigue subiéndolos, aunque no hay muchos monstruos. Y pasa que las mentes paralelas que había dejado en los huevos en el otro lado, en el laberinto del Zoe, sus mentes paralelas habían estado matando mucho, y eso les aumenta, y es como que tiene como las mismas estadísticas, y es lo que hace aumentar sus estadísticas poco a poco de Kumoku. O sea, eso está un poco roto. O sea, tener un cuerpo secundario que esté farmeando por ti mientras tú te estás durmiendo, eso es muy rico. Ah, sí, también. ¿Como los gachas? ¿Cómo? Explícate. Como los gachas, o sea, los pones en farmeo automático y ya está. Sí, como es que estamos con un nuevo gacha y pasa eso, literalmente. Hay un modo automático para farmear. A ver, dime otro gacha que tenga la misma funcionalidad. El Azur Lane. Yo no juego eso, pero ya. Bueno, tiene eso igual. Ya. Bueno, entonces, prosiguiendo, pasa eso. Y pasa que Kumoku se entera de que Mera, cada vez que llega a un poblado, Mera se siente como así medio triste, así. Y se ve un poco depresivo por eso. Y entonces Sofía también se da cuenta de esto y está como... Entonces le pregunta a Ariel, o sea, qué pasa, y Ariel sabe y dice, eres muy insensible con las personas a tu alrededor, deberías pensar más en ellas. Y además, si te digo lo que le pasa, seguramente lo vas a empeorar, porque no sabrías cómo solucionarlo. Y Sofía está como, madre, mejor me quedo callada, a ver cómo se soluciona todo. Sí. Bueno, continuando con eso, aquí nos vamos cambiados de perspectiva. Otro personaje. De paso, la historia del héroe no se desarrolla por las siguientes novelas, hasta donde yo veo, así que nos quedamos en eso del héroe hasta ahí por no sé cuántas novelas. Pasamos a la historia del supuesto mago más fuerte del mundo, que es Ronald,
que antiguamente se encontró con Kumoku y Kumoku casi lo mata porque sí. Ronald, después de que haya pasado todo este acontecimiento, y solo sobrevivieron dos personas de ahí, que es Ronald y el domador de bestias, algo así. Los dos son los únicos que sobrevivieron, y entonces pasa que Ronald, o sea, al otro tipo que sobrevivió, al domador de bestias, le pusieron toda la culpa, y a Ronald no, porque Ronald es como el comodín de un juego donde que si lo tienes puedes intimidar a los demás países, así. Y es por eso que no le echaron mucha culpa y nomás le dijeron, bueno, te quedas en casa unos días y luego vemos qué hacemos contigo. Pero Ronald le vale ver eso y se escapa y se va hacia la ciudad destruida, que era la principal de Saraya, la que hubo guerra en la anterior podcast ahí, en esa, en la cual vivía Sofía y todo eso. Donald va ahí y ve ahí como para investigar, o sea, los indicios de Kumoku, porque según él, cuando vio a Kumoku, cuando peleó contra Kumoku en el laberinto, vio que él era muy, muy inferior, que él no era nada en comparación con ella, y quería aprender de ella, y entonces para eso investiga acerca de eso. Y entonces va a la ciudad destruida de Saraya. Y entonces ahí investiga poco a poco. Y después tiene una aprendiz, como un ayudante que es de una familia noble, así, muy secundario, no me importa a mí, sinceramente. Bueno, entonces pasa que con estos ambos, pasa que Donald va justo donde investiga así y ve que hay como una fuerza normal por donde la casa de Sofía. Entonces va ahí, y entonces ahí cuando está a punto de entrar se encuentra con un soldado de la palabra de Dios. Así se llama la religión más poderosa de ese mundo. Y entonces como que el soldado dice, bueno, tú no pasas por aquí aunque seas lo que seas. Y está así como resignado, así como te voy a golpear y voy a entrar y voy a saber qué pasa. Pero antes de que eso pasa, aparece el máximo pontícipe de la palabra de Dios. Ahí se aparece y le dice, bueno, ya está todo listo, entra si quieres y nosotros nos vamos. Y es como Ronald ve que ese tipo no es normal, así. Es como que Ronald sabe que podría matarlo, pero aún así le tiene ni miedo, así como este tipo es peligroso. Bueno, entonces Ronald, o sea, el pontífice se va y Ronald entra, y entonces cuando entra ve que no hay nada, así. O sea, solo hay rastros de que hubo magia ahí, pero nada más. Y entonces a Ronald le parece eso extraño. Y ahí está con su ayudante y dice, un rato, ¿por qué estoy haciendo esto? Voy a ir al laberinto del Zoe, donde seguramente está como con mi maestra. O sea, no, solo dice maestra en la novela, porque no sabe si tiene nombre o qué wea. Y entonces le dice a su ayudante, bueno, me voy, hasta la vista, master. Y ¡pam! Se va con teletransportación. Y entonces cuando llega, hay un chingo de arañas en todo el lugar, así. Y son así como, verga, ¿dónde estoy? No. Entonces ahí ve que hay que hay un chingo de arañas, y entonces se oculta y observa tranquilamente, y entonces ve que hay 9 arañas que están poniendo huevos a full, y él las ve y analiza lo que están haciendo las arañas, y las arañas están ahí como, hay un grupo de arañas que se encarga de curar que se encarga para aliviar sus niveles, que un grupo lo que hace es le lanza magia a las arañas, y otro los cura, y así hacen como una fila, una rotación para aumentar su nivel de resistencia, mientras otros aumentan su nivel de ataque, mientras otros aumentan su nivel de curación, y así. Y hacen como ese círculo para aumentar su fuerza de las arañas. Y entonces Ronald ve esto y se impresiona y ¡pam! Lo descubre, y entonces está como, oh mierda, me van a matar. Y entonces le suplica a las arañas que lo dejen en paz, y las arañas le dicen, bueno, fijamos que no existe. Y entonces lo ignoran literalmente, o sea, arañas monstruo que supuestamente deberían matarlo, y le ignoran así. Y
Entonces Ronald al ver todo este entrenamiento y ver que no está a su supuesta maestra, dice, voy a entrenar hasta que llegue la maestra. Entonces se empieza a atacar con magia y curarse, y entonces hace eso un chingo de veces. Y así. Y volvemos con Kumoku, el entrenamiento de Sofía. Aquí Kumoku le dice que haga lo mismo a Sofía. Y entonces, esta es una escena muy graciosa. Pasa que Kumoku está ahí como rey de Chile y le muestra a Sofía, bueno, atácate a ti mismo con magia y luego te curas. Y entonces Sofía está como, ¿por qué? Y entonces Kumoku le muestra así como, se ataca a sí misma con magia oscura la magia oscura más potente que existe, y se lo da a sí misma y no le hace nada. Y entonces Sofía ve como uno de esos rayos de magia oscura, lo toca y su mano desaparece. o sea, literalmente, ¿te imaginas? O sea, y Sofía queda noqueada, obviamente como la cura y todo eso. Y entonces Sofía se niega a hacer eso, obviamente, pero Ariel le explica, dice, no tienes que hacerlo tan exagerado como ella, solo tienes que hacerlo lo suficiente para que no te haga daño, y así poco a poco le veas tu poder. Entonces Sofía dice, es como que ese es el truco. Y entonces ahí empieza a entrenar, aunque sí, es un chingo de doloroso. Bueno, pasando con esto, pasa que Kumoku también piensa en la última batalla que tuvo con Potimas, donde entró en un lugar donde no podía activar ninguna de sus habilidades. Y entonces lo que ella piensa a partir de eso es que necesita un arma cuerpo a cuerpo, porque a larga distancia lo que le ayuda sería su ojo de distorsionador, así, pero cuerpo a cuerpo necesita un arma que le ayude. Y entonces está una noche ahí con las arañas marinetas, y entonces piensa un rato y empieza así como, ¿qué arma es tan dura o qué arma es tan resistente para mí? Porque, o sea, le pide a las arañas marinetas que le presten sus armas y se intenta cortar y no pasa nada porque está rompe su cuerpo. Y entonces piensa un rato y dice, claro, yo misma soy lo suficientemente fuerte para esto, así que las patas de araña que tiene abajo, que tiene su parte inferior, que tiene como guadañas, las corta y luego las junta con su hilo. Y ahí tiene una guadaña de OP hecha de sí misma. O sea, qué genial es hacer una guadaña hecha a base de tu propio cuerpo, o un arma hecha a base de tu propio cuerpo. Eso sí está OP. Ya. Bueno, entonces prosiguiendo, así pasa. Y entonces pasa que un día, mientras están ahí en el pueblo, Ariel trae alcohol, así a lo hardcore. Trae alcohol y dice, bueno, vamos a beber. Y entonces le sirve alcohol y Sofía, como es una bebé, ahí como solo lo prueba un poquito y se desmaya así. Y al parecer esto es que, según Mera, la madre de Sofía en ese mundo, no tenía nada de resistencia al alcohol y que apenas se dormía así cuando tomaba una copa. Sí, así de débil es el alcohol. Y Sofía es igual. Y entonces pasa que ahí todos están ebrios. Ariel es una tremenda bebedora, o sea, bebe como un enano en Mushoku Tensei. Qué mala analogía. Eso. Bueno, pero eso pasa. Y entonces mientras están ahí, ya están charlando así de lo que están, como que se vuelve súper rara ahí, como se alegre y empieza a hablar así a todo el mundo así. Y Ariel se sorprende y dice, ¿con qué ahora hablas? Y entonces como estás como, todos felices, y dice, mira, ¿tú por qué estás triste?
Y entonces Mera dice, "No, tú no sabes lo que ya he pasado por lo hecho esto, y no sé hacer con, no sé qué hacer con lo que soy medio vampiro". Y dice Ariel, a ver, ¿tú qué meta tienes en la vida? A ver, tú debes vivir por tu meta. Tus weas humanas tienes que dejarlo atrás. Ya no eres humano de paso. Así. Y entonces le dice así como de frente, le dice que... ¿Por qué estás sad, weón? No tiene sentido. Así, tremenda motivadora, motivadora emocional como Q. Y así, de unos cuantas palabras, mira, se da cuenta de que es una pérdida de tiempo pensar en eso de la ética humana y dice, bueno, tienes razón, así que sí. Y entonces al día siguiente Mera le dice gracias a Kumoko y Kumoko no recuerda literalmente nada, así, de ebria de izquierda a derecha y listo. Y entonces Mera empieza a comportarse mejor, así. Ya. De aquí volvemos a otra vez a ver. Estoy un poco confundido. Bueno, ¿alguna impresión hasta este momento, señor Arley? A ver, me sorprende que nadie se le haya ocurrido que entrenar tu cuerpo recibiendo daño de ti mismo para aumentar la resistencia sea algo factible. Me sorprende que sea algo nuevo de aprender, sinceramente. No. Para un mundo en el que está... ¿Qué? Es que, según ellos, es tan doloroso que nadie se atrevería a intentarlo. Es como... O sea... Pero a ver, pero piensa pues los altos rangos, pues, Esteban. Recuerda la vez que yo te dije lo mismo y tú me dijiste que no. Piensa igual. ¿Por qué? O sea, yo te dije, ¿no ves? Y un día te propuse la idea de cortarte a ti hartas veces hasta que no sientas dolor y tú me dijiste que no. Porque no, Esteban, a ver, mira, es muy diferente, porque este es el mundo real, no hay magia, ¿ya? Ahora, en el mundo en ese que hay magia y todo eso, obviamente las cosas funcionan diferente, por tanto, sí es factible, ¿entiendes? Incluso hay en algunas culturas del mundo usan eso, lo que tú has dicho, entrenar el cuerpo a base de dolor, meditación y todo eso para generar cierta resistencia, y lo hacen, pero conlleva gran disciplina, pero existe, ¿sabes? Incluso en este mundo. Me sorprende que en ese mundo no haya una facción de ese tipo, porque igualmente las cosas no quitan la otra. Bueno. Sí, también pensé como tú, pero dije, bueno, los humanos somos muy susceptibles al dolor, así que no creo que ningún humano en su sano juicio lo haría. No, sí, hay, pues por algo hay en nuestro mundo, hay No, personas el problema es que pasa que cuando haces eso, ¿qué pasa, por ejemplo, si calculas mal y te das magia y luego te tienes que curar y no tienes mana para curarte, te mueres? No, por eso, Esteban, te digo, sí, seguramente ha pasado eso también en el mundo real. Seguro hay personas que han entrenado eso y han muerto, pero eso no quita que no se siga haciendo, ¿sabes? Por eso en ese mundo yo creo que debería de haber gente que haga eso. Sí, por lo menos sí. Una facción chiquita debe haber. Sí, yo creo que sí. Deben ser locos que están al borde del suicidio. Algo así, como te digo, pero bueno. Ya. Bueno, entonces continuamos. Aquí nos vamos un poco a la línea de Ronald. ¿Por qué? Porque es como... Sí, es necesario para la historia. Ya, Ronald, después de entrenar ahí varios días con las arañas y comer carne de monstruo, porque, o sea, tienes que vivir como las arañas, tienes que ser fuerte como las arañas, tienes que pensar como las arañas. Y entonces va y mata monstruos y se come su carne, y entonces como su carne está envenenada de algún que otro monstruo, tiene resistencia al veneno, así. Es OP, o sea, todo lo que hacen las arañas es para fortalecerse, así. Y pasa que las 9 arañas que estaban que están poniendo huevos son las mentes paralelas de Kumoko, al parecer. Y tú estás como, ¿what? ¿Cuándo se crearon las otras mentes? Yo estoy igual. No. O sea, creo que los dejó así, más o menos. Bueno, entonces prosiguiendo,
Pasa que en el estrato donde, o sea, en la parte del laberinto donde se encontraban, había tantas arañas y estaban tan OP que literalmente se acabaron la comida y ya no había monstruos para acabar con esa parte. O sea, ya no había comida, entonces dijeron, ah, bueno, nos vamos a la parte inferior. Y entonces se transportan a todas las arañas al estrato inferior. Y entonces todos van ahí, incluyendo Zona. Zona se cuela a cualquier lado para evolucionar. Y entonces se va ahí, y entonces empieza a pelear, y empiezan ahí como... Hay monstruos más OP y todo eso. Pero igual, ahí va la lucha, y entonces pasa que... Mientras siguen con ese exploramiento de terreno y todo, aparecen dragones. Y entonces, mientras van ahí con los dragones, empiezan a luchar contra los dragones, pero las arañas están como aún están chiquitas y no pueden matar dragones, pero Zona intenta... Y Zona se acopla a ellos para intentar matar a los dragones, o sea, así... Tremendo crossover, arañas y el mago más fuerte de los humanos. Y entonces, no le hacen nada. Los dragones tienen escamas invulnerables a la magia. Entonces están en crisis. Las arañas o las mentes paralelas de Kumoku le lanza una wea mágica y ¡pum! GG. Se lo mata a los dragones así. Y entonces pasa que las arañas habían ido por los huevos de los dragones y iban a destruir, iban a comérselos literalmente. Así. Y entonces antes de que las arañas vayan por los huevos de los dragones, aparece el administrador Kildris, así, de la nada, porque es un administrador. Y entonces va donde las arañas y le dice, si sigues haciendo esto te voy a matar. Y los arañas como, bueno, no lo volveremos a hacer. Sí, porque, o sea, Gilderis es como el ser más fuerte que existe en ese mundo, nos explican un poco. Seguido del rey demonio Ariel. Así es como la escala de poder, más o menos. Y entonces las arañas se piensan ahí un rato y dicen... O sea, Ronald se había como perdido todo eso un poco. Porque había ido con las arañas en un grupo de búsqueda y entonces cuando volvió se encontró con Gilderis. Y entonces Gilderis le ve y le dice como, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué estás desnudo? Y se va así, como le vale un poco, verga. Le vale un poco y entonces se va Gilderis. Y entonces las arañas piensan un rato y dicen, ¿cuál es el plan inicial? Matar humanos dan experiencia igual a volverse fuertes igual a sobrevivir, igual a salvar el mundo. Así que se teletransportan donde Sariella, en las ruinas de Sariella, a matar a todos los humanos que hay ahí. Sí. Así de la nada. Y entonces van a Sariella todas las arañas, pero van a matar un chingo de humanos para comer y para sobrevivir. Y entonces Zona no encuentra las arañas y dice, bueno, voy a volver a Sariella porque pues creo que necesito ropa. Y entonces vuelve y entonces de la nada se encuentra con su ayudante y dice, y entonces pasa que las arañas ya han ido a atacar a la Sariella y entonces estaban ahí luchando y todavía estaba ahí también Julius, el héroe chiquito. ¿Sí han visto el capítulo? Julius parecía literalmente un espantapájaros que no sirve. En serio, el capítulo estaba como... Julius chiquito, listo, nada más. Ni se mueve ni dice nada. O sea, que yo recuerde, tenía más protagonismo en la novela que en el anime, sinceramente. Bueno, crítica que no lleva al caso. Y entonces Ronald está ahí como... Ronald regresa y ve que todas las arañas van a atacar a los humanos y luego está ahí como... Está con una crisis así como... ¿Voy a atacar a mis hermanos las arañas o voy a defender a los humanos? Y luego recuerda a su antiguo amigo, el antiguo rey de la espada, que es de un reino, que no me acuerdo su nombre. Y entonces
que ambos prometieron que iban a salvar a la humanidad de los demonios y todo eso. Pero un día desapareció y entonces él recuerda eso y dice, no voy a dejar que esto acabe así. Y entonces, ¿sabe que va a morir ahí? Porque literalmente sabe que todas las arañas que están ahí son muy... Sabe que aunque derrote a algunas cuantas arañas pequeñas, hay un 9 arañas que están re allá atrás. Sí, así. Y entonces va y... Plot twist. No hay plot twist. Pasamos de aquí a la vista de Kumoku y Kumoku está... O sea, Ariel se había ido con Sofía y con los demás hacia otro pueblo. Ya está muy cerca de... O sea, creo que aquí ya llegan a la capital de Sariella. Sí. Y entonces aquí ya tiene que vencerlo Vampi un rato. Bueno, pero antes que eso, pasa que Kumoko está ahí con las arañas marinetas, pensando ahí, jugando, y Kumoko quiere volver a las arañas marionetas humanas literalmente porque ya les hizo ahí como bien bonitas, así, le han hecho rasgos faciales y todo, pero ahora falta ponerle voz y literalmente está haciendo como un prototipo de un mecanizador de voz. Así, la wea de bien. Y entonces ahí de la nada aparece el administrador Guilders, no sé. Y entonces le dice a Kumoko ahí como, tus mentes paralelas están estropeando todo. Si siguen así te voy a tener que matar. Ahorita han ido a Sariella a chingarse humanos. Haz algo y yo lo hago así como. Y entonces supongo que está como, ¿qué mierda están haciendo esos estúpidos? Y entonces se teletransporta a Sariella y ve como hay un ejército, como literalmente el piso está blanco porque hay un chingo de arañas atacando humanos. Y entonces ahí se encuentra con sus mentes paralelas y dicen, ¿qué están haciendo? Y están como, estamos matando humanos. ¿No ve? Ese era el plan. Y entonces como está como, ¿qué plan? ¿No ves que esto me va a cortar el cuello? Y entonces como, y entonces como que no llegan a un acuerdo las mentes paralelas y Kumoko, y entonces Kumoko dice, no, ya me cansaron, y entonces empieza a matarlas. O sea, mata a la primera y entonces ahora solo faltan 8. Y entonces están como, al parecer sus mentes paralelas y Kumoko tienen las mismas habilidades y las mismas... O sea, tienen las mismas habilidades y las mismas estadísticas. Así es como pelear contra 8 clones de ti mismo. Pero Kumoko tiene su ventaja que es su guadaña. Y entonces va donde mandan las arañas, donde sus mentes paralelas para el ataque. Para atacarlas, y entonces es como un poco difícil porque tiene las mismas estadísticas y entonces eso, pero entonces entre eso manda a sus guardaespaldas, a las marionetas, a que distraigan a una. Y entonces, mientras están haciendo eso, es 7 contra 1, pero Kumoko se las arregla y empieza a atacar más o menos levemente, y entonces con el rango que tiene de su guadaña le mata a 2 más, así. Y entonces ahí quedan... ¿Cuántos quedarían? 6. En eso utiliza toda parte de sus habilidades así poco a poco, gracias a la táctica sorpresa, y mata a otras cuantas. Luego queda en un punto en blanco porque literalmente iba a perder, porque a ver, no puede utilizar sus ojos porque solo tiene 10, y mientras que las otras arañas tienen 8 por 4, ya directamente 32. Iba a perder así si utilizaba los ojos, es que está ahí en crisis. Mientras está pensando en eso, se le ocurre una brillante idea y desactiva todas sus habilidades. Y entonces esto crea como un pánico entre todas y dice, no. Y entonces como que si Kumoko desactiva sus habilidades, sus copias o sus mentes paralelas no pueden utilizar las habilidades. Y entonces es como, oh, mierda. Y entonces se lo chinga 2 más veces a eso. Y entonces gracias a las arañas
marionetas, le toman como un jaque mate y ¡pam! Muerta. Y entonces pasa que habla acerca de las mentes paralelas, que al principio tenía pena de ellas y que por eso que no deshabilitó la habilidad para matarlas, y por eso les dio un cuerpo y todo eso. Pero ahora no puedes deshabilitar la habilidad porque, o sea, es como que sus mentes se han rebelado contra ella y está en esa situación. Y entonces es como que todas sus mentes paralelas han vuelto a su conciencia y es como que todos están enojadas contra Kumoku por haber hecho eso. Y entonces Kumoku dice que ella nunca se dejaría influir por las huellas de su madre. O sea, por haberse comido a su madre, nunca se dejaría influir por esa mierda. Y es por eso que ella está indignada por lo de sus mentes paralelas y entonces ve a todas sus barra hijas, porque en verdad son como copias de ella pero más pequeñas, pero como que las engendró, así que es como sus hijas. Y entonces a todas ellas les lleva al laberinto del Zoe y les deja libres ahí. Y luego se va y regresa a donde estaba antes y ve que el administrador sigue ahí y entonces como, ¿por qué no te has ido aún? Y aquí vamos otra vez a la vista de Ariel, que está en el pueblo ahorita. Y entonces van como, Mera conoce ese lugar y entonces les lleva a un lugar bonito así. Se los lleva a un lugar bonito ahí a un restaurante muy escondido, bonito. Y entonces ellos están pidiendo comida. Y de la nada entra el pontífice de la palabra de Dios y le saluda a Ariel. Y Ariel también le saluda y es como, ¿por qué estos dos tipos se conocen? El rey demonio y la suprema cara de la religión de ese mundo. Y tú dices, esto está raro. Y entonces ambos empiezan a hablar. Y entonces el pontífice está muy interesado acerca de Kumoku, porque sinceramente quisiera que Kumoku esté bajo su jurisdicción para matarla. O sea, para conformar a algunos nobles, sí. Pero Ariel le dice, todo está bajo mi control, no te preocupes. Y dice, bueno. Y entonces hablan acerca de los hechos que ha pasado, que al parecer que en el laberinto de Zoe ha pasado que muchos avistamientos de arañas y que han dominado todo un sector así que eso ha conmocionado un poco el mundo y eso. Y entonces siguen hablando acerca de eso y básicamente Ariel no quiere dar ningún detalle acerca de lo que pasa con ellas, o sea, no quiere dar ningún detalle. A ver cómo explicar. No quiere dar ningún detalle de las encarnaciones ni todo eso. Y que ella lo sabe aparte porque está fusionado con la mente paralela, con una de las mentes paralelas de Kumoku, y entonces tiene como parte de sus recuerdos así. Ya, mientras todo eso ocurre y quedan como en términos blancos, así todo de chill, y entonces se van. Y entonces Ariel y Sofía y Mera se van del restaurante y el pontífice se queda ahí. Y entonces luego vemos que Sofía, o sea, ahí ya llegaron a la capital de Sariella y entonces Sofía decide que se va a quedar con Ariel, así, para su tutela. La verdad es que no recuerdo si era bien la cronología, pero ese es el punto, acepta esa tutela de Ariel. Y entonces Mera, antes de que entonces Ariel mira a Mera y entonces, pero Sofía dice a Mera, ¿tú me vas a acompañar? ¿No? Así como poniéndole ojitos de por favor, así ojitos de gato o de oso, creo que se dice, no sé, recuerdo. Entonces Mera dice, yo voy a seguir a mi ama donde sea que vaya y donde sea lo que decida. Y entonces él está, bueno, pasar nomás. Pero pasa que Ariel en eso otra vez sale y se va a un bar y entonces ahí se encuentra otra vez con el pontífice y entonces empiezan a hablar allí en serio, así como
acerca de exactamente lo que ha pasado y el estado que ha conmocionado el mundo de Kumoku, o la pesadilla del laberinto. Y Ariel también empieza a pensar un poco de Kumoku acerca de que pasa que las arañas, que Kumoku le quería dar el nombre a las arañas marinetas, pero Ariel se negó a eso rotundamente y dijo que ella le iba a dar el nombre a las marinetas. Y pasa que hay una habilidad, la cual es que si nombras a un monstruo o le das nombre, tú controlas a este monstruo. O sea, obviamente, pero tienes que tener cierto nivel. Y entonces Ariel quería hacer eso, o sea, sabía que había muy pocas probabilidades de que funcione, pero intentó hacerlo con Kumoku, dándole el nombre de Blanca. Ay, ¿por qué sigue llamando Kumoku si es Blanca? No le importa. Y entonces pasa que intentó eso, pero no funcionó. Pero no es por si acaso. Pero cuando ella intentó darle nombre a las marionetas, estaba como un poco que les iba a poner bajo su dominio, así teniendo eso en cuenta. Decidió que ella misma le iba a poner el nombre a las marionetas, y entonces le llamó a él, y había otros dos nombres más, pero no me acuerdo. Y eso, pero, lo que pensó como con respecto a esto fue que como Ariel era la madre de las marionetas, pues no sería correcto que otro que no sea Ariel le diera el nombre, ya que es su madre. Bueno, y de paso, Ariel también se plantea un poco acerca de cómo es eso de la inmortalidad, y entonces le pregunta al pontífice, por si acaso, la palabra el pontífice se llama Dustin. Y al parecer Dustin tiene una habilidad y un título que se llama Gobernante de la Templanza. Y este es como, literalmente es una reencarnación. Cuando lo matas, reencarna. Literalmente es una habilidad de reencarnación, weón. Eso es interesante. Y entonces nomás le dice que la única forma de inmortalidad que sabe es de la vida de inmortalidad y de su templanza, porque son como disque inmortalidad. Y como solo con eso se plantea un poco acerca de Pótimas con su semi-inmortalidad de mandar solo como copias de como cyborgs. Dustin con su habilidad de templanza y la habilidad de inmortalidad, y pone así como ¿cómo es inmortal con todo esto? Y entonces Pillo se pone a pensar en eso y literalmente solo con eso se deduce que Kumoku puede ser es inmortal, primero por su habilidad inmortal, después porque cada vez que destruye su cuerpo con magia abismal, va que pasa que Kumoku manda su conciencia a otro cuerpo que está a otro cuerpo que hace con sus copias mismas. Y entonces cuando descubre eso dice, ya lo descubrí, igual no puedo hacer nada. O sea, descubrí el secreto de su inmortalidad, pero igual no puedo hacer nada. Así. Y entonces Dustin también se pone a pensar acerca de lo que dijo Ariel de la inmortalidad y dice, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué te refieres con que... ¿Por qué hablas de la inmortalidad si sabes eso más o menos igual que el conocimiento que el mío? Y entonces se pone a pensar poco a poco y dice, ¿será que ella no tiene el control total de Blanca o la pesadilla del laberinto? ¿Será que en verdad es que ella no puede matarla y por eso llegaron a un acuerdo de paz? Y entonces me puse esa escena como, o sea, solo con eso descubrieron casi todo, literalmente. Y entonces aquí descubrimos un poco de que al parecer la palabra de Dios, que fue una religión creada por Dustin, el pontífice, hace mucho tiempo para salvar a la humanidad. El único fin, o sea, él creó esa religión solo para salvar a la humanidad, así para mantener a la humanidad unida y evitar que se extinga su especie. Pero pasa que hay un problema y son los elfos, que los elfos dicen que buscan la paz. O sea, qué wea.
Pinches elfos que buscan la paz. Eso es tan falso. Así. Y entonces pasa que él tampoco es tan religioso y solo hizo la religión solo para mantener como, o sea, sabe que la religión es como la manera más efectiva de mantener unida muchas naciones. Un poquito de agua. Y por eso creó la religión. Pero en base también dice que su religión es la misma que la religión que se predica en Sevilla. En base nomás. Pero igual está en conflictos religiosos, así un poco mal. Y es por eso que como el pontífice necesita que toda la religión sea de todos los humanos, solo una, para mantener a la humanidad unida. Por eso quiere eliminar a Sadia ya para eso. Medio genocidio ese güey. Y es como que él conoce a Ariel desde tiempos antiguos. Y nombra mucho a la diosa, a una diosa, la cual fue amiga de Ariel, parece algo así. Y que también Dustin conoció. Y también el administrador Gulders. Porque la nombra mucho. No me acuerdo el nombre de esa diosa, creo que era Sariella. No recuerdo. Pero es como que por eso es que hace al parecer que por eso es que Ariel tiene el título de bestia antigua divina. Pero ya. Y entonces pasa que quedan en eso y entonces ¿sabes? Siguen hablando así un poco y luego Ariel se va. Y entonces cuando regresa ahí, pasa que cuando están regresando después de todo lo que ha pasado, ven que se encuentra con Guldiris ahí junto con Kumoku. Y entonces Ariel está como, bueno, lo ignoro. Y entonces empieza a hablar con Kumoku y les pasa todo esto. Y entonces decide beber. Y entonces Ariel saca un chingo de licor y empieza a beber junto con Gilduris y junto con Mera. O sea, Sofía knockout directamente, toma un poquito de knockout. Mera está bebiendo normal y luego Kumoko se vuelve estado borracha y le golpea a Mera y Mera knockout. Y quedan ahí Gilduris, Ariel y Kumoko. Y los tres empiezan a hablar acerca así de todo, de la vida, y entonces empiezan a hablar acerca del administrador D y dicen, a ver, yo creo, y entonces Gilder les dice así como, yo creo que le caes muy bien a D, principalmente porque se parecen mucho. Y entonces cuando dice eso, se pone a pensarlo un poco y luego aparece un teléfono. Y luego dice, y hay un teléfono y obviamente Dee aparece, o sea, con el modo de teléfono, y dice, ¿sabes lo que voy a decir, no ve? Entonces dicen, sí. Ah, bueno, adiós. Y se va. Es un poco gracioso, o sea. Y entonces hablan que Kumoku hace todo lo que hace porque quiere, así como, o sea, la máxima expresión de egoísmo y orgullo, algo así. Y eso. Sí, así un poco es divertido. Así, mientras están charlando y todo eso. Y Gilder es como ahí como, oh, la vida, ¿cuánto tiempo estoy aquí? Así desahogándose un poco mientras beben. Bueno, entonces pasa el tiempo. Y entonces pasa eso, al día siguiente todos se van. Y volvemos otra vez al viaje de no sé cuántos días. Bueno, aquí quiero hacer una pausa. ¿Alguna pregunta, señor Adley? Diría ninguna. Como que se ha entendido bien lo que se está llegando a pasar ahora mismo. ¿Quién iba a decir que las mentes estas de Komokus iban a ser un gran problema, no? Sí, se revelaron literalmente. Ajá. Bueno, es lo que suele pasar cuando le das libertad, pero bueno. No, se revelaron porque se comieron el alma de su madre y su alma de su madre es como que les cambió un poco, así como les influyó.
secundario? No, sinceramente, esa fue la parte que más me interesó. Ah, ya. No sé, yo me volé la cabeza con la parte con la otra parte. con lo de que los seres más poderosos, o sea, se conocen así. O sea, Dustin es como medio inmortal, así. Ujú. Una habilidad de reencarnación, weón. Bueno, depende, o sea, yo no lo veo tan, o sea, sí es útil, pero bueno, no es algo como que me huele la cabeza. Lo he visto tantas veces. No sé, pero él tiene esa habilidad con el único objetivo de salvar a la humanidad, así. Él lo dice. ¿Mm? Sí, o sea, porque todo lo que hace es para salvar a la humanidad y así. Bueno, prosiguiendo. A ver, ¿en qué parte estamos? Ya, aquí vamos un poco a Zona. ¿Qué pasó después de Ronald y cuando llegó y cuando vio el ejército de arañas enfrentándose? Entonces Ronald lo que hace es como con todo su entrenamiento que va a intentar salvar a unas cuantas personas y entonces invoca la magia de nivel de más alto nivel y entonces va a lanzarla así como y entonces cuando la lanza desaparecen todas las arañas y dice y todos dicen oh el mago nos salvó, estamos agradecidos, pero Ronald en verdad sabe lo que ha pasado y pasa que cuando lanzó su ataque vio allí a lo lejos como Blanca, voy a decir Blanca, pero tengo que ir a memorizarme eso, vio como su maestra, o sea, les reconoció a su maestra, aunque ya era mitad humana, vio cómo estaba haciendo un hechizo de teletransportación y cómo se iban todas las arañas con eso, cómo se llevó a todas las arañas con eso. Y entonces vio y dice, la maestra es muy impresionante. Y entonces mientras está en eso, está decidido a mover sus hilos para ayudar otra vez a los humanos. Y entonces ahí aparece Julius y le dice, a ver, hazme tu discípulo, por favor. Y entonces ahí Ronald empieza a pensar un poco. Yo estoy muy anciano. Probablemente solo me quedan unos cuantos años de vida. Y aún con todo lo que entreno, si sigo entrenando de esta manera, ¿alcanzaré el pináculo de la magia? ¿O no? Pero una persona joven que está en su máximo esplendor y todavía que es el héroe, sé que lo hará mejor, sé que perdurará en todo esto. Y entonces lo acepta como su discípulo. Y entonces pasa que aquí hay como un plot twist donde dice que supuestamente, o sea, nos avisan que el entrenamiento que hizo Ronald hacia Julius el héroe fue pero tan peligroso que o sea, ese entrenamiento lo descalificaron como humano, porque literalmente era como que, o sea, era tan peligroso que literalmente podía matar al héroe y el héroe era el rey de otro país y era como, o sea, cancelaron directamente ese entrenamiento por peligro a que matara al héroe así. O sea, ese entrenamiento de atacarte a ti mismo con magia y luego curarte de toda wea. Y otras cosas más. O sea, y por eso es que Ronald de ahí no tuvo otro discípulo más porque era demasiado peligroso. Porque el entrenamiento que les iba a dar era pero tan peligroso que probablemente morirían, según ellos. Bueno, y así es. Esa es otra de las razones por qué nadie piensa en eso, lo que tú has dicho, Héctor. Diré, Ackley. Sí. Bueno. Joder, pero es que es muy factible, pero ya, mejor lo dejo. Que weón, que lo prohibieron su entrenamiento en todos los países de ese mundo. Bueno, ya. Y entonces pasamos a la otra parte. Y entonces pasa que Komoku está ahí practicando sus habilidades para aliviarlas y todo eso, mientras está con los demás. Mientras Ariel les hace así como les está enseñando a hablar a Sofía y a sus marionetas. Cabe recalcar que aquí pasaron casi 2 años desde que Komoku evolucionó.
Así, casi 2 años, weón. O sea, han pasado 2 años pasando solo el país de Azariah ya. La mitad del país. A paso tortuga, más o menos. Y de paso, Kumoku ya debería tener como 4 años, tal vez por ahí, en ese mundo, igual que Sofía, porque nacieron supuestamente al mismo tiempo. Bueno, tal vez Kumoku unos 6 meses de ventaja. Bueno, y mientras están ahí, de que Kumoku descubre que su habilidad de detección no tiene límites porque, o sea, entre más comprenda cómo funciona la detección y más de los datos de esta, su alcance es más amplio. Y entonces gracias a eso se da cuenta de que en todo el camino siempre hay como pájaros robots que los persiguen, que los envía Pótimas para investigarlos. Y entonces como que siempre los destruye ahí como estén a 20 kilómetros. Así. Y entonces como que siempre los destruye así. Y mientras está probando esa habilidad, descubre que abajo hay como algo muy raro. Entonces como está ahí con Mera y Mera se cae como en un pozo de hormigas y las marionetas que ahora están como más libres. Ariel decide dejarlas ahí como de invocarlas, desinvocarlas y entonces nomás las deja ahí como sus acompañantes. Entonces quedan ahí como charlando así, bueno, no charlando sino como hacerle compañía así. Y se los chinga todos los monstruos que aparecen en ese pozo. Pero como ve que hay algo más abajo. Y entonces se mete y empieza a cavar con magia de tierra y a cavar más y más y más y más y más. Hasta que llega al punto más bajo. Y luego cuando llegan ahí, o sea, después de mucho, descubren que hay como una puerta secreta y aquí aquí nos dan un poco contexto. Pasa que la tecnología que tenía Pótimas y todo eso, de naves futuristas y todo eso, es de una antigua civilización. Y pasa que hubo una civilización antigua, muchísimo más antigua, y la cual tenía tecnología muy superior, más superior que nosotros, más superior de la que tenía el anterior mundo de Kumoku, o sea, el mundo actual supuestamente. Tenía naves espaciales y toda la wea más o menos, así. Pero esta civilización antigua pereció y lo único que queda de eso son los elfos que tienen esa tecnología. Y entonces eso nos muestra Ariel. O sea, Ariel nos explica eso, básicamente. Que antes hubo una civilización que estaba re OP, pero luego decayeron y luego los humanos actuales tuvieron un retroceso de tecnología y actualmente los únicos que utilizan esa tecnología son los elfos. Bueno, y entonces pasa que esos restos son de esa antigua civilización. Un rato, voy a hacer un corte porque tengo una cosita que hacer. Señor Arlie, por favor. A ver. Esta es la parte en donde deberías rellenar con algo, pero no se me ocurre nada. Muy bien. Hace poco había videos de estos de comiendo cosas que no son para nada normales. Y había una que era manzana con pimienta y sal. Y aunque suena extraño y todo eso, sí puede llegar a ser factible porque muchas ensaladas llevan eso. Sal y pimienta y poco más. Incluso llevan aceite y todo eso, así que tan descabellado no es. Quisiera probarlo. ¿En serio? Hagamos un podcast de comidas algún día. Bueno, eso para plan de hacer algo de después ya. Entonces eso explica, o sea, hubo una civilización antigua que estaba re OP, perecieron y toda la wea, elfos re OP que ahora viven en este mundo, aunque no deberían existir sinceramente, según Ariel. Según Ariel, los elfos no deberían existir, deberían perecer como la antigua civilización, pero no.
Y entonces pues se entran a las ruinas antiguas y empiezan a investigar ahí tranquilamente. Y entonces cuando están ahí investigando así, se encuentran que se encuentran con como robots así, como drones, robots drones que los atacan. Y tú dices, esto no era un isekai medieval, porque hay drones, robots que nos están atacando y todo es como una nave futurista. Y entonces mientras están avanzando ahí por las ruinas, llegan a un lugar donde hay un chingo de robots y todo eso, y entonces empiezan a pelear todos. Y para Ariel los robots son como plumas, porque no le hacen nada. Y entonces todo eso pasa, y también para las arañas. Y como está ahí como de secundaria, porque está como... Debería hacer algo, pero no se me presenta la oportunidad. Y está así pensando un rato, y de la nada aparece un tanque. Y pasa que este tanque no es normal, porque a su alrededor hay como esa barrera que tenía Potimas cuando peleó con Kumoku, que es antimagia. Y entonces es por eso que las arañas no le pueden hacer mucho daño. Esta canción está un poco alta. Y ahí es por eso que las arañas no le pueden hacer mucho daño. O sea, las arañas no le pueden hacer... Bueno, que no le hacen casi daño por esa barrera mágica que tiene. Pero entonces mientras está en eso... y está investigando cómo hacerla. Y pasa que su guadaña había obtenido el atributo de corrosión y otras cosas más OPs que se ve que olían a trampa. Y entonces mientras está ahí yendo a atacar al tanque, utiliza como señuela una de las arañas marionetas para que el tanque se concentre en eso. Y entonces Kumoko va a ir a atacar, pero la marioneta esquiva el ataque, pero parte de su cuerpo marioneta queda destrozado. Y Ariel va y lo rescata. Y Kumoko va donde el tanque y se lo chinga de un golpe. Y entonces Ariel aquí se pone a pensar acerca de que Ariel es muy buena persona, demasiada buena persona para su al parecer, porque, o sea, le ha ayudado y todo esto y todavía eso, y piensa de Ariel muy, muy bien por eso, y es como, pero en cambio que ella es una persona egoísta que va a utilizar la muerte de alguien para vencer así. Qué mal. Y entonces pasa que destruyen eso y entonces están ahí y ¡pum! De la nada pasa que como que todo, como que algo va a pasar y entonces como que está como, mierda, esto va a explotar, y entonces todos empiezan a correr así en pánico, se está escapando de la nave porque saben que va a explotar o algo así. Y entonces van rápido escapándose ahí por donde llegaron. Y cuando salen justo, aparece como la columna de fuego del pozo donde cayeron, así, y que va directamente hacia el cielo. Y mientras eso pasa, Kumoko ve como todo el suelo se está levantando. Y aparece un ovni. Así de la nada. Todo el suelo que estaban pisando estaba en propiedad de un ovni. Estaba sobre un ovni. Y entonces se empieza a elevar y todos como, oh, what the fuck. Cabe recalcar que en la zona donde ahorita se encuentra como el grupo de Blanca o Kumoku es un lugar habitado por dragones. Ya. Y entonces pasa que aquí que cuando pasa todo lo del ovni aparece un dragón de viento que es como el jefe de los dragones y habla con Ariel y dice, ¿qué has hecho, pendeja? O sea, nos dijiste que no ibas a hacer nada y tenemos un contrato de paz. ¿Pero qué wey es esto? Y Ariel le dice, llama a tu jefe ahorita. Su jefe es Gildiris, el dios dragón, se podría decir en otras palabras. También muchos nombres tiene Gildiris. Entonces le dice eso. Y estás como, ¿what?
Bueno, no tanto what. Y entonces Ariel así como, llama a tu jefe, lo va a solucionar en un pa. Así. Y el dragón está como, tranquila, tranquila. Y mientras eso pasa, de la nada aparece Dusty. O sea, aparece ahí mismo donde están ahí. A solo aparece Dusty, así. Y luego de la nada aparece Potimas también. Y tú dices, ¿qué hacen estos tres aquí? Potimas, a ti te van a matar. Dusty, tú me parecías sospechoso, pero igual. Y eso. Y mientras están ahí, se explican cada uno. Parece que Dustin les había estado como siguiendo a ellos desde muy muy lejos para que para que Blanca no los detectara con su detección. Pero al parecer no, al parecer tiene otros medios de vigilancia. Y Potimas igual. Y entonces parece que Potimas explica que él le dio los planos de esa nave hacia a los antiguos humanos, y que lo hizo como así como cuando estás borracho y te creas una wea y lo presentas como un trabajo de burla. Pues es lo mismo hizo Potimas, y Potimas es como, ¿qué mierda? ¿Por qué lo crearon así? Y entonces como habla Potimas ahí, como seguramente dice como, o sea, espera que viene Gildiris, y antes de que lo destruya, Potimas le dice que no lo haga, y entonces le explica que si va a destruir, es probable que si él destruye la nave, pase que va a hacer caer una bomba nuclear que va a destruir todo el continente, porque esa supuestamente es una nave hecha anti-dragones. Dios dragón, antidragones, eso. Y pasa eso. Y entonces Potimas dice también que está ahí para evitar que supuestamente destruyan el continente, y de paso que eviten todo me estoy trabando un poco. Y de paso que es por su orgullo de haber puesto los planos para crear esa monstruosidad. Y entonces está como, esto va a ser una wea que va a destruir a la humanidad. No, tengo que evitarlo. Y entonces todos están ahí como, bueno, entonces Potimas explica que hay tres partes. Primero, pasa que está esta nave, está este ovni, y luego hay una bomba que puede destruir el continente, y luego hay como otra arma que se le envía a la luna, y entonces de la luna coge asteroides y los lanza hacia la Tierra, que es en forma de pulpo. El nombre del ovni no importa, era un algo 6. Igual de la wea pulpo, de la máquina pulpo. Y entonces dicen así ya, Gildiris, tú te vas a ir a destruir a la máquina pulpo porque eres el único que puede viajar a través de dimensiones y estar en el espacio exterior. Ya. Luego, los demás nos vamos a quedar aquí a destruir esta nave y evitar que se destruya el mundo. Y entonces dicen, todos de acuerdo. Hay una escena graciosa porque es como que entre todos estos, que son los seres más poderosos del mundo, pasa que cada uno está como en o sea, dan como una aura de intimidación así, y es como que cada uno tiene como su subordinado, porque es como Potimas, el que lo trajo ahí es como un elfo de hecho de magia, así. Luego está Dustin, que tiene también uno de sus acompañantes que tiene magia espacial, igual como el de Potimas. Gildiris tiene a su sirviente dragón. Y entonces Ariel está ahí solita, y entonces como que se está escapando ahí, y dice Ariel, ¿dónde te vas? Tú te vas para acá. Y Ariel y Blanca está como, no quiero meterme en esto. Pues no. Entonces Gildiris se va a ir a destruir el pulpo. O sea, ¿quién crea una máquina con forma de pulpo que lanza asteroides? Y entonces está en eso. Y entonces luego dicen así como ya, el pontífice dice, bueno, yo te puedo traer 30,000 humanos para pelear contra los robots. Luego Potimas dice, bueno, yo traigo algunas máquinas
Y Ariel dice, ah, bueno, yo traigo a las reinas arañas, así. Entonces están ahí como, bueno, listo, ya todo ok, todo ok. Y entonces como Gu lleva a Sofía y a Mera al laberinto del Zoe por si acaso, así, para que Potimas no intente nada contra ellos. Y los demás se quedan a luchar en la guerra. Y es como el crossover menos esperado, así. Elfos con humanos y con arañas peleando por el bien de la humanidad. Y entonces pasa que Potimas dice que o sea, que los tres, que Ariel, Blanca y Potimas tienen que ir al centro de todo para ir a destruir la bomba que está en el centro de la nave. Y entonces, Potimas le entrega a Kumogu un lanzagranadas, una bazooka, y le dice, bueno, esto es suficiente para destruir la coraza de la nave. Y entonces Blanca está como, una bazooka, weón, una bazooka en este mundo. Y entonces comienza la guerra, Ariel invoca a las 4 reinas arañas, y así es la formación. Primero, humanos, carne de cañón, arañas, arañas, weas fuertes o como, sí, así, tanques, se podría decir, tanques principales. Arañas marionetas, principales asedios. Robots de Potimas, secundarios. O sea, es como si el dueño los dejara FK por un rato. Mientras todo esto pasa, Komodo se sube encima del dragón de... O sea, está así como... Ahora, ¿cómo yo chingados llevo a la nave que está allá en el cielo? Podría utilizar weas espaciales, pero... O sea, la nave también tiene como una barrera antimágica. Y entonces... Dice, me subo encima del dragón, y entonces se sube encima del dragón, se ata y dice, bueno, llévame. Y así. Y entonces ya está todo el plan y empieza la guerra así enfrentándose. Y entonces Dustin que es el único que más o menos no puede pelear. O sea, es inmortal, pero no puede pelear porque ya está... No sé, o sea, es como un presidente. Así, no como un rey, porque un rey sí pelearía de frente. Bueno, tampoco, pero es como un coordinador, así. Y entonces explica todo eso y ve como las arañas marionetas se ponen en el frente y entonces hacen como... Y entonces es como que incitan a las weas AFK, a las robots de Potimas, para que peleen y entonces lo logra. No entendí bien esa parte más o menos. Y entonces después de que eso pasa, para cambiar de perspectiva hacia Blanca. Blanca está encima del dragón de viento y entonces empiezan allí en una lucha salvaje en el cielo porque también ahí hay un chingo de robots en el cielo y entonces empiezan a pelear y hacen así como movimientos raros para esquivar y todo eso. Y después están como en crisis porque aparece como un rayo láser supremo o tope que iba a disparar y entonces como ve eso y entonces Potimas dice, dispara allí, y dice, pero solo tiene un disparo, y le dice, no te preocupes, esa arma está tan OP que con un disparo es de sobra para destruir la carcasa del ovni. Y dice, bueno. Entonces dispara. Y entonces sí, el arma está dura y destruye el cañón y de paso hace un hueco. Y entonces mientras pasa eso, pasa que el cañón también se estaba destruyendo. Y entonces iba a matar a Kumoku y entonces al ver esto, se desprende del dragón para alejarse. Y explota, y entonces también de la bazooka y explota y le hace daño a Kumoku. Pero el punto es que Kumoku es inmortal y está de OP y entonces se cura con magia milagrosa y inmortalidad evita que muera. Y entonces luego llegan adentro del ovni
así todo. Y entonces ahí entonces llegan todos y entonces dan como con pótimas y le dice, bueno, ¿sabías que me iba a matar, no ve? Y entonces dijo, no es de mal, por si acaso, o sea, como dicen, ¿no ve? Si ves la oportunidad, atacas al enemigo así. Y entonces por eso es que Pótima le puso eso, o sea, para probar suerte a ver si la mataba, pero no. ¿Le pasó? Y entonces Ariel ve eso y entonces Ariel también está así como enojada con él. Y entonces le agarra al Pótima Cyborg, lo tira en el piso y le empieza a aplastar así. O sea, sin destruirlo, obviamente. Y entonces le dice, ven Blanca, sé que tú también quieres hacerlo. Y entonces viene, y entonces Blanca ahí con su medio cuerpo araña, así, la aplasta y le está ahí aplastando ahí. Y tiene que tener un poco de cuidado porque la punta de sus patas es como muy afilada. Y entonces está súper gracioso porque literalmente dice, a ver, este es un cyborg, ¿tendrá hueco ahí atrás? Y entonces ve que no hay hueco y entonces le clava y le hace un hueco le hace un hueco en el trasero, así como... O sea, le hace un hueco en el trasero así, ya que no tiene uno. Y entonces María se empieza a matar de la risa y entonces como, what the fuck, ¿por qué haces esto? Y entonces Ariel le pone así como le dice, que ahora también vas a lanzar rayos por ahí. Sí, es chistoso. Y el Cyber Pótimas, que creo que tiene más o menos la conciencia de Pótimas y es por eso que puede hacer todo eso. Está como indignado por lo que acaba de decir, así como dice, ahora te voy a matar a ti cuando salgamos de esta. Así. Y entonces pasa todo eso. Y entonces pasa eso, los dragones se vuelven a la lucha en el espacio. Y entonces los tres seres más poderosos se empiezan a enfrentar a todos los que están ahí en la nave, a todos los robots que están protegiendo la nave. Un poco de descanso, por favor. Señor Arlie. Un descanso, muy bien, ¿por qué no? Sí. ¿Qué piensa hasta ahora, señor Arlie? Pasaron demasiadas cosas. A ver, alianzas, un ovni, robots, rayos láser, es increíble. ¿Sabes? Eso ya parece Star Wars. Ah, por eso lo decías en el anterior capítulo. Sí. A ver, vamos por partes. ¿Por qué los robots? ¿Cuál era la razón principal? ¿Por qué había un ovni ahí? Que me perdí en el proceso. O sea, porque una antigua civilización era mucho más avanzada que la actual en ese mundo. Y esa antigua civilización pereció y es por eso que quedan ruinas como esas. Carentias. Bueno. Caelrias. Bien. Después nada más. Sí, nada más. Me quisiera saber eso. Ya. Aquí te viene la parte importante. Bueno, y aquí nos vamos a la perspectiva del administrador Gul'Duris / Dios / no sé qué más. El ser más poderoso de este mundo, supuestamente. Gul'Duris va hacia donde está el pulpo y ve al pulpo y entonces mientras está acercándose al pulpo, así volando, ¿por qué puede volar? Ni puta idea. Y entonces, cuando se está acercando al espacio exterior, siente como la fuerza del sistema lo deja, así. Y dice, pues, bueno, a partir de aquí el sistema ya no me soporta. Así como ya no lo soportea. Y dice, no importa. Y entonces mientras sigue acercándose, habla acerca de los dragones verdaderos. Los antiguos dragones que existían en ese mundo. Y entonces dice que esa máquina, que ese pulpo máquina, igual tiene una barrera mágica o sea, la barrera que tiene Pótimas es que anula el sistema.
pues dice que él tiene una barrera de dragón, pero que esa barrera mágica no puede anular su barrera de dragón porque es una barrera de dragón de un dragón verdadero. Y entonces destruye la máquina así como en un santiamén, así como ¡pah! Y listo. Y entonces habla acerca de que antes de que los humanos crearon estas máquinas porque querían rebelarse contra los dragones, algo así. Que los dragones antes eran seres fuertes con tal fuerza que los humanos querían rebelarse contra ellos. Y entonces en su intento de rebelarse contra los dragones crearon estas máquinas más y más fuertes, pero que al final no servían de nada porque no podían vencer a los dragones. Y entonces explica que después de mucho tiempo, la energía que utilizan, o sea, no es electricidad, utilizan la energía una energía que supuestamente creían que era infinita, que existe en ese mundo. Y entonces esa energía infinita la utilizaron tanto los humanos que destruyeron casi el mundo. Y es por eso que los humanos perecieron hasta cierto punto. Y entonces en lo que perecieron los humanos, un rato. Y entonces que los humanos perecieron por utilizar tanto esa energía. Y entonces es como que pasa que Dee, cuando vino, creó el sistema y creó el sistema para evitar que el mundo se destruya y para hacer como un modo ahorro de energía. Y es por eso que creó el sistema para evitar que esa energía infinita que supuestamente existía en ese mundo no se agote y que ese mundo perezca. Pero y entonces es por eso que Dee es como la salvadora de ese mundo y también un dios malvado, sí, porque Dee hace todo lo que quiere porque le gusta, así es como, o sea, salvó el mundo, pero igual. Y entonces habla acerca de que los dragones antiguos, los verdaderos dragones, cuando vieron que el mundo se iba a acabar y, o sea, vieron el egoísmo de los seres que intentaban derrotarlos, se fueron a otros mundos. Y entonces pasa que el último que queda de ellos es Gilderis, él, que en verdad es un dios inferior, es un dios débil comparado con los otros, con los antiguos dragones que había. Es como es el más débil de todos los antiguos dragones que había. Y entonces allí más nos explica que el sistema es como que el verdadero poder que tienen los verdaderos dragones está sobre el sistema, porque, o sea, si esa barrera que evita que todas las habilidades sean activas las anula, entonces pasa que la barrera que tenía Gilderis es mucho más OP que todas las barreras de los dragones que existen con habilidades y eso. Y entonces dices como, hay algo bien aquí que quiero saberlo. O sea, ahí te das cuenta de que hay un mundo más aparte de eso. Bueno, y entonces mientras Gilderis piensa eso, dice, bueno, ya tengo que volver, que no quiero que el mundo se destruya. Y entonces cuando está a punto de volver aparece el teléfono y le dice, mierda, es Dee. Y entonces Dee dice, bueno, Gilderis, no quiero que vayas. Y entonces Gilderis es como, ¿why? Dice, esto se va a poner divertido, espera aquí que esté con palomitas, así más o menos. Y entonces Gilderis está como, también siente cierta impotencia porque ve que poco a poco, con las actitudes que tiene Dee, él también se queda más como un observador que como un dios como una persona que que en verdad lo que él quiere es como evitar que los humanos perezcan otra vez hasta cierto punto, o sea, mantener un equilibrio del mundo, pero con lo que está haciendo, pero con lo que le manda Dee, no puede hacerlo, porque además si Dee quisiera podría eliminar tranquilamente a Gilderis. Es muchísimo más poderoso Dee. Así. Y entonces mientras Gilderis no va a se quedar observando. Y volvemos otra vez
a la pelea que dentro del ovni. Ahí todos están peleando ahí dentro del ovni, así, poco a poco. Ariel se los está chingando a todos, o se los come, vaya, tiene habilidad de gula, se los puede comer. Así. Y entonces, mientras están en eso, pasa que como Goku está viendo su arma, su guadaña de OP, y entonces ve que esta guadaña tiene habilidades propias, que una es de crecimiento con el portador, otra es que tiene, otra es como tiene corrosión y es como que como su guadaña no es un ser vivo, su guadaña no se derrite. También tiene reparación automática, así que mejor, rico, rico. Y es como... Eso está muy roto. Su guadaña está rota, sinceramente. Y entonces... Y entonces... Como que se enoja por eso, es como... o sea, se enoja un poco por todo el acontecimiento acerca de que ahora que lo ve desde otra perspectiva ve que tiene dos enemigos ahí, porque primero Ariel es como que tiene un tratado de paz solo porque supuestamente no la puede matar, pero es que aún la considera medio enemiga, así. Luego Potimas sí la quiere matar y si encuentra una oportunidad va a aprovecharla para intentar matarla. Y así es como que todos ahí son enemigos entre sí. Y entonces como que se enoja por esto. Y entonces desata todo el poder de su guadaña y se lo chinga a todos los robots convirtiéndose en polvo gracias a su guadaña. Y entonces ahí. Y entonces Ariel dice, bueno, tú no te contienes, así que yo tampoco. Y entonces empieza a hacerlo así como en modo flash y se los chinga a todos. Después de un rato así de pelear, llegan al centro. Y cuando llegan, Potimas lo hackea así de hacker. Y ve que ahí aparece un robot gigante. Y Potimas le llama Gloria. Y tú dices, ¿qué weá? Y entonces pasa que Potimas tiene un robot que se llama Gloria. Y que supuestamente los planos de ese robot no deberían tenerlos, no se los entregó a nadie porque él es el único que los tiene. Y entonces está como, ¿qué mierda es esto? Sí, así está. Así como, ¿qué mierda es esto? Y entonces está ahí como, esta falsa gloria tengo que destruirla, sí o sí. Pero y entonces revisan bien y no está la bomba y entonces están ahí como, ya. En teoría tenemos un problema aquí. Primero, si destruimos a la falsa gloria o a la falsa gloria o al falso robot, es posible que explote la bomba y todos morimos. Así que no tenemos idea de qué putas hacer. Y entonces ahí pensando un rato y dicen, ya sé, mejor esperemos a que llegue Gilderis. Sí, todos están pensando así. Y pasa que cuando piensa así, es como que le aparece el teléfono a Blanca y dice, bueno. Y entonces dice, no va a venir Gilderis, le dije que no va a venir, que no venga. Y como que es como, ¿what? ¿Espera qué? Y se va y dice, y entonces dice como, vamos a esperar a Gilderis. Y entonces mientras piensa eso, Blanca le dice, no va a venir. Entonces como, ¿qué? Sí, no va a venir. Entonces, mierda. O sea, ¿quién le cree así tan fácil? Bueno, parece que Ariel le tiene cierta confianza a Blanca, así que, bien. Y entonces están así como, bueno, entonces ¿qué hacemos? Y entonces Spotify dice, bueno, no tengo de otra. Y entonces de su dedo sale un cable y dice, bueno, voy a hackear el sistema. Entonces explican el plan. Ariel vas a distraer al robot. Luego, Kumoku vas a defender a Potimas porque no va a poder defenderse y listo. Y entonces ahí comienza y Ariel empieza a pelear contra el robot. Entonces el cable se conecta a la falsa Gloria y lo hackea. Y el robot ve que le están hackeando, entonces quiere destruir a Potimas, pero entonces Ariel no. Y entonces Blanca utiliza una de sus habilidades que es escudo. Que al parecer sí sirve.
como que remarca que no le servía, pero ahora sí le sirve, entonces lo utiliza y entonces pone su escudo ahí. Y entonces están ahí hackeando ahí un rato y ¡pum! De la nada. O sea, como Blanca se descuida y Pótimas de atrás le dispara. Y antes de que le dispare, aparece Ariel. Y aparece Ariel y la salva. Y entonces ahí como se da cuenta de que Ariel no es su enemiga. Es su... no es su enemiga, sino es alguien muy amable que se preocupa por ella. Y entonces ahí le dice... ¿Qué dios estoy pensando ahí como enemiga? No, esta es mi amiga. Y entonces Ariel no se puede curar, obviamente, porque está entre la barrera y en esa barrera todo, las habilidades no funcionan. Y entonces como lo que, o sea, defiende a Ariel y también se defiende de la fase Gloria porque empezó a atacarla directamente a ella. Entonces como lo que hace es como agarra el cable que tiene Pótimas conectado al robot y lo lanza y empieza a girarlo y lo lanza contra el robot y se destruye y el campo antisistema también se va. Y entonces ahí Ariel se cura así de rápido y mientras todo esto pasa, mientras pasa todo esto y Ariel destruye rápidamente todo. Y mientras pasa esto solo queda la cabeza de Pótimas y entonces Pótimas dice, bueno, tenía que intentarlo, ¿no? Obvio, o sea, una oportunidad como esta solo aparece una vez cada 100 años. Así que era todo o nada. Entonces como, bueno, sí, también fue nuestra culpa por despistarse así. Y entonces ven todo esto y entonces ahí encuentran la bomba y dicen, y dos patitas dicen, no se preocupen, desactive la bomba. Y entonces dicen, bueno, ahora vayamos a la cabina central para destruir esta wea. Y entonces antes de que van, la bomba se vuelve a activar y Patitas dice, pues la desactivé. Seguramente el sistema, la IA de esta wea, de este ovni, le está evitando el sistema para que se autodestruya automáticamente. Y entonces le está enviando un chingo de energía para destruir todo el continente. Y entonces están como, todos entran en pánico y están como diciendo, no, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Y entonces aquí Komugu se tiene la brillante idea de comerse la bomba. Y tú preguntas, ¿de cómo puta se te ocurre la idea de comerte una bomba? Una bomba que puede destruir un continente. ¿Qué vas a hacer tú? Y entonces Komugu explica que lo hace porque quería copiar la habilidad de Gula que tiene Ariel. Que es una habilidad que puede literalmente comer cualquier cosa. Y quería imitarle, o sea, y al imitarle se comió la bomba. Y entonces cuando se come la bomba, una de sus habilidades, que no se marqué antes, divinidad, llega al nivel 10. Y entonces cuando se activa esa habilidad, dice, condición completada, evoluciona a Dios. Entonces como, ahora mi arañita va a evolucionar a Dios. Esto está muy rico, literalmente. Y entonces pasa que en eso, que como siente como un cambio, y entonces mientras está en ese cambio, es transportada a otro lugar. Y entonces como está ahí como en un lugar blanco, así todo blanco. Y mientras está en ese lugar, ve como se aparece Dee, o sea, no le ve a Dee, pero sabe que está ahí porque le habla y dice, bueno, felicidades por tu ascensión a Dios. Ahora no me gusta araña sin nombre, así que vamos a ponerte un nombre. Vas a ser Shiraori la tejedora. Y entonces dice, bueno, y también tu arma también la mejoré, pues, está mejorada. Así que ya estás bastante OP. Así. Y entonces está como en un modo de éxtasis, creo que se puede decir. Y eso. Pero, ¿qué pasó mientras todo esto pasaba? Bueno, pasó que cuando desapareció Ariel, cuando desapareció Komugu, Ariel se quedó con Pótimas y está como, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a destruir la máquina.
Pero al parecer la máquina, o sea, el OVNI había mandado toda su energía a la bomba para que explotara así bien, bien grande. Y se había quedado sin energía por eso. Y entonces por eso y entonces el OVNI se cae así, ¿verdad? Y entonces todos quedamos en paz, así todo capi, todo bien. Pero no parecía blanca, como ¿dónde estaba? Y entonces mientras, o sea, pasaba todo eso, o sea, ya se estaban organizando un poco, y entonces mientras pasa, y entonces están así, y luego de la nada aparece un capullo, donde todos saben que está como Koi, un capullo así, todos saben que está Komoku blanca ahí. Ahora también se la llamaría Shiraori, pero blanca. Y entonces, o sea, ya todos están en paz, han ganado con la guerra para evitar que se destruya la humanidad, así. Y entonces, después de 40 días creo que pasa, como Goku Blanca sale de su capullo, y lo primero que nota es que ya no tiene cuerpo de araña. Y entonces se cae porque no puede caminar y no puede caminar bien, así como... ¿Cómo se caminaba con dos piernas? ¿Cómo los humanos caminan con dos piernas? ¿Por qué dos piernas si puedes tener ocho? Así, así estaba ahí caminando un poco. Y de paso también estaba Gildres y entonces había dice, ¿qué miras? ¿Qué miras? ¡Fuera! Y Gildres le dice, pero no me atrae ninguna persona aparte de la... Y tú dice, no importa, tú fuera de aquí. Pero bueno, y entonces como algo está ahí como en shot, así como, ¿dónde estoy? Y entonces Ariel le explica todo lo que pasó acerca de la nave y todo eso. Y entonces, y entonces pasa que Kumogu perdió el apoyo del sistema. O sea, cuando tienes la habilidad Divinidad 10, ahora pierdes el apoyo del sistema, se podría decir. Y entonces Kumogu no puede activar sus habilidades. O sea, ya no tiene habilidades, ya no tiene estadísticas, ya no tiene nada. Y es tan débil como un humano. Bueno, más débil aún. ¿Por qué? Porque no tiene habilidades ni estadísticas. Y entonces aquí Gilderes, que en cierta parte es lo mismo, o sea, es un dios y todo eso, le explica que si logra, o sea, que ahorita no tiene el apoyo del sistema, pero si logra controlar sus habilidades, o sea, si logra controlar la energía que ella tiene, porque tiene un chingo de energía, por lo que evolucionó a divinidad, ella va a ser igual de fuerte que él o más fuerte. Entonces dices, ahorita tenemos una humana común y normal bueno, no una humana, una diosa que inútil, porque no puede activar ninguna de sus habilidades, pero si les aprende a activarlas, va a estar de OP, así, y todo eso. Entonces como, interesante, espero ver el crecimiento de esto. Sí, sí. Me leí las siguientes novelas, sé lo que va a pasar. Eso va a ser interesante, bueno ya. Pero por otro lado, hasta ahí quedamos, hasta la evolución de Dios. Hay como otros puntos, por ejemplo, que según Ariel, Potimas es un niño, literalmente es un niño, porque al parecer hay como una pequeña historia donde Potimas descubre, o sea, después de que haya fallado todo o sea, parte de su plan, porque en sí su plan, o sea, que el ovni se destruyera y todo eso no le afectaba, o sea, a la aldea de los elfos no le afectaba en nada, y de paso les beneficiaba, pero era como que lo hacía porque, o sea, le parecía divertido, así que por eso lo hizo. Y que después de la humillación que pasó con Kumogu, promete ahí que va a matar a Kumogu de cualquier forma. Y todavía se enoja de que Kumogu haya alcanzado la divinidad antes que él. O sea, una actitud de un niño egocéntrico, así me parece Motivas. Así, ese ñoño. Sí. De paso, hay como otra pequeña historia donde pasa que el dragón de viento, que estaba bajo las órdenes de Gilderes y en el cual se subió con Mogu, habla acerca que en el campo que se encuentran antes había una bomba nuclear, y entonces esa bomba nuclear explotó y entonces dejó como sus gases ahí, su radiación,
Y entonces los dragones de ahí se tenían que encargar de llevar esa radiación hacia el cielo, o sea, hacia el espacio exterior, para convertir esa zona habitable. Sí. Y hasta ahí terminamos esta primera parte. Señor Ashley. Pues bueno, es un chingo de contenido lo que ha pasado, especial al final. Sí, sí. La cosa de esto de meter los ovnis y todo esto, y ascender a la divinidad. Bueno, ya. Pasemos a personajes ahora, que nos queda poco tiempo. Ya, a ver. ¿Qué te parece la evolución de la protagonista, caballero? La evolución como protagonista. O sea, en cuanto a cambio de actitud, no sé si lo he notado yo, pero por lo menos no he notado mucho. Ha sido más un cambio en el ambiente y cómo llega a pelear, cómo usa sus habilidades y cómo se desarrolla en la batalla, más que un desarrollo como tal. No sé si me entiendes. No sé, yo lo veo que tiene menos protagonismo, sinceramente. Es como, bueno, sí. Ajá. Sí, o sea, tiene menos protagonista, pero, o sea, es como que Como el prota en necesitamos. los juegos. Sí, pero es como que necesitamos más contexto del mundo para desarrollar la historia en sí. Ajá. Eso es lo bueno, por lo menos en esta novela sí desarrollan más el mundo. Eso sí. ¿Qué te parece Sofía? Eso sí me gustó. Sí. ¿Qué te parece Sofía? Sofía, sinceramente, no le tomé mucha atención a Sofía. Más me interesó lo demás, ¿sabes? No sé, El Gilduris y los otros. a mí Sofía o sea, es como una yandere porque, o sea, en la misma, Ariel dice que se está convirtiendo en una yandere, así literalmente, porque tiene la vida de celos y todo eso. Ah, en realidad, sí, lo Sí. cierto, me había olvidado eso, pero... Sí. A ver, Imagínate si se haga OP solo por eso. o sea, se vuelve OP porque no ve que en la historia del héroe, Sofía se lo carga al héroe y a toda su compañía ella sola. Bueno, ya. Pasemos a Gilduris. ¿Qué te pareció Gilduris? Gilduris, diría personajazo, la verdad, así. Siempre ver a un dios encarnado es crema, un protector. Él era el protector, ¿verdad? Sí, es el protector, es como el protector, pero es como el dios más débil de los que quedaban, porque los otros dioses Claro. se fueron a otro lado, porque dijeron, yo no me quedo aquí, este mundo es una mierda. Es bonito, es literalmente como el protector, literal como los paladines en el World of Warcraft, un poco más. Sí, pero su impotencia es triste, o sea, que por la culpa de Dee él no puede hacer mucho ahora. Ya, a ver, ¿qué te parece Potimas ahora? Potimas, ¿quién era Potimas? El elfo Cyborg. Ah, ahora sí. No es un villano. No sé, tampoco tengo mucha atención. No, ya. Ariel, su crecimiento. Ariel era la abuela, ¿no? Sí, la abuela. Es buena como waifu, pero no sé si tuvo un buen crecimiento. Ahora sí me agrada. O sea, aquí es que me salté muchas partes, pero se nota que se vuelve mucho más amable o sea, hace parecer que es muy amable, o sea, siempre. Esa parte, como digo, no la vi mucho, pero sí, Y, agrada un personaje. y dice que es amable, pero, o sea, lo de Sofía, o sea, también es amable con Sofía y con Mera, pero dice que es amable con Sofía y con Mera solo porque con Mogu los tiene aprecio, porque si no les mandaría, o sea, no podría hacer mucho por ellos, sinceramente. Sí. A ver, Mera, ¿qué tienes de Mera? Mera, a ver quién era Mera, contexto. El vampiro sirviente de Sofía, el que tenía problemas de humanidad. Ahora sí. No sé, no me suelen agradar las maids, sinceramente. No es Maid, Y los es. vampiros. Bueno, Pero acabas de decir sirvienta. bueno, sirviente, mira, es boy, is a boy. Ah, vale. Acabo de confundir de una forma y igual. No sé cómo te digo, tampoco tuve mucha atención. Son muchos nombres. Sí. Muchas personas. Bueno, dejémosle ahí. Ronald vale. Nadie quiere a Ronald.
O sea, se volvió fuerte, pero ya, peculiaridades. ¿Qué peculiaridades tienes? La unión del final, o sea, la del ovni y todo eso, eso fue un punto de inflexión bastante interesante. Sí, sí, del ovni, o sea, ahora, ¿pensarías ir a este mundo que hay ovnis? Hmm, No lo sé, yo no sé cómo avanza la historia, pero sí va a ser interesante verlo. Ajá, ajá. A mí me interesó mucho que, o sea, que si estás desapegado del sistema y estás contra el poder, es muchísimo más fuerte. Sí. Si te desapegas al poder, eres más O sea, si te fuerte. desapegas del sistema. El sistema es como un soporte que ayuda al mundo a mantener su equilibrio para que no se destruya. Algo así. Vale. O sea, básicamente el limit breaker, ¿no? De toda No, la vida. no, De todo, no, sí. no, no, no es Así un limit te vas del breaker, sistema. o sea, es como cuando, o sea, no lo puedo explicar porque en la siguiente parte, si hay siguiente parte, ahí es recién lo explica bien mejor. Vale, vale. Ya, ya. Te lo dejamos ahí. Sí, sí, dejémoslo ahí. ¿Ay, qué te pareció la creación de su arma, de su guadaña hecha de sus propias patas? Me recordó a un anime, este anime de adolescentes peleando con maldiciones, que no es Jujutsu Kaisen. Había una peli blanca y luchaban con guadañas. La chica se convertía en una guadaña y puta, y Soul Eater. Soul Eater es buenísimo. Me La recordó chica, mucho a eso. el chico se convierte en guadaña, no la chica. No, era al revés. No, 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 no. La chica era la que ¡Ah! manejaba la guadaña. ¡Ah! Desperté en un mundo paralelo. Ya, ya, sí, sí. Ya. Bueno, sí. Me gustó. Oye, a ver, sí, esto quería preguntarte. ¿Qué te parece la actitud de Dee? De ti, a ver, contexto. Dee es la diosa malvada de este mundo que salvó a este mundo también. Es interesante, es como que, claro, o sea, eres el dios malvado, pero no quieres que destruyan tu mundo, ¿sabes? No, no, no es su Yo pienso mundo, yo, es es como una extranjera literalmente, porque ella dice que es como una intrusa en ese mundo ajá. y que lo salvó creo que por capricho, así, y es como su método de entretenimiento ese mundo. Y es por eso que puso a los Allá, encarnados ahí. allá un villano que funciona en base al autocomplacimiento. Ujú. Siempre son agradables de ver. Pasa con el Joker, con varios villanos de ese tipo y así. Son agradables de ver, como te Ah, digo. ah, ella no tiene, o sea, en la siguiente parte, si hay siguiente parte, vas a ver todo lo que es Dee. Bueno, ya. ¿Comentario? A ver, un comentario que podría dejar sobre esto. Sí, o sea, el referente a mucho contenido de golpe, nada más. Que no es cargado. Porque hay obras de las cuales meten mucho contenido, sí, en una parte de la historia y no lo saben llevar bien. O bueno, no es del agrado, ¿no? No es del agrado. Ahora, en esta parte sí es del agrado general, no sé. Sí, sí, sí. Comparado con la anterior parte, donde solo se puso buena al final porque había muchas dudas del héroe. Sí, sí. En esta parte, o sea, le pone como un contexto muy bueno. O sea, me gustó un poco el desarrollo. O sea, no pude, por el tiempo que tengo, no pude profundizar mucho en el desarrollo de Sofía, ni tampoco de Ajá. Mera, pero hay un buen desarrollo del personaje, en cómo pasan su vida en, ese, en esos 2 años que tienen de viaje en conjunto. Tranquilo, tranquilo. Si empezáramos aquí a desarrollar a profundidad, el podcast sería 7 horas cada uno, ¿no crees? No, me quedo ronco solo de pensarlo, weón. Bueno, ya. Ay, Dios mío. Opiniones finales de esta tercera parte, caballero. Esta sí le doy un 8. La anterior estaba en 7, ¿no? Ahora creo Sí. que sube a 8. Yo le pongo un 7 porque sé lo que se viene y está mejor. O sea, es como que la secuela opaca, ¿no? Ajá. Sí, 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 literal. Mejor no decir. Sí, Bueno, sí. Sí, bueno, ya. Me encantó mucho esta ay, parte. Sí, le pongo el 7. Ah, bonito. Lastimosamente tengo que comentar que creo que va a haber una siguiente parte. Voy a esperar a que termine ya a que el autor termine toda la novela. Porque, o sea, a ver, creo que tiene nomás hasta el volumen 12 y la siguiente, y es como que me da mucho flojera. O sea,
A ver, no quiero leer novelas que estén incompletas. No quiero terminarlas así. Tal vez vuelva a leer Sevens. ¿Qué te parece la siguiente parte de Sevens? Sevens, ¿ya? Sí, ¿Por qué no? sí, sí, sí. Ahí, porque hoy día me lo estaba leyendo así como, ¿qué leo? Y no quiero leer weas nuevas, quiero terminar lo que estoy leyendo, así que vamos a comenzar con Sevens, la siguiente parte, la siguiente semana. Así que, esto fue Podcast Alipori. Soy Mictu, el presentador de este programa. Hazle el invitado y le deseamos unas buenas noches. Chao, O la hora que esté chao. viendo. Sí, sí, sí. Bye.